Hola, bienvenidos a Más Actitud, un espacio en donde compartiremos vivencias y experiencias de diferentes personas que están trascendiendo en ámbitos muy diversos y con el que buscaremos promover un espíritu emprendedor que nos permita hacer lo que nos propongamos con pasión y actitud. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Más Actitud. Hoy vamos a escuchar la entrevista al arquitecto Carlos Sot, realizada para el ciclo Actitud Uruguay. Una persona que en los últimos años ha estado muy vinculada con Pablo Achugarri, de quien compartimos la entrevista la semana pasada. Este vínculo entre ambos es de amistad, de pasión por el arte y también comercial, ya que participaron juntos en el diseño del edificio Art Tower de Punta del Este, y a su vez Carlos Sot fue quien diseñó ese edificio monumental ubicado dentro del Museo de Arte Contemporáneo Achugarri, también conocido como MACA. Carlos Sot nace en Montevideo un 16 de octubre de 1946 y se recibe de arquitecto en 1969, con solo 23 años de edad. Poco tiempo después decide radicarse en Toronto, Canadá, y es allí donde, en 1983, establece su propio estudio de arquitectura y urbanismo que hoy cuenta con oficinas en Quebec, Toronto, Shanghái, Dubái y Montevideo, y a través del cual ha desarrollado cientos de megaproyectos incluyendo edificios comerciales, centros culturales, hoteles, edificios públicos, residencias, centros de salud e incluso aeropuertos en varios países de Europa, Asia, Oceanía, de América del Norte, América Central y América del Sur. Entre ellos se destacan, en primer lugar, la Ópera de la Bastilla de París, que marcó un antes y un después en su carrera como arquitecto, el Aeropuerto Internacional de Ushuaia, el National Bank de Dubái, el Aeropuerto Internacional de Punta del Este, el Punta Shopping, el Burj Al Arab de Dubái, que es considerado el primer hotel 7 estrellas del mundo, la Torre de las Telecomunicaciones de Montevideo, la sede Pinamar de la Universidad Argentina de la empresa y, como mencionamos hace un momento, el edificio que está ubicado dentro del Museo de Arte Contemporáneo Achugarri. Una persona con una historia de vida fascinante realmente, un tipo súper accesible y agradable, con una cultura general asombrosa, lo que lo hace súper interesante escucharlo. Y fue muy difícil seleccionar las partes más relevantes de una charla que duró más de una hora. Si bien esta entrevista fue grabada el 4 de enero de 2010, absolutamente todos los conceptos, ideas y reflexiones que vamos a escuchar siguen siendo tan válidos e interesantes hoy por hoy como aquel día. Así que les propongo entonces escuchar la entrevista al arquitecto Carlos Sot. Yo tuve una infancia muy linda en Toledo Chico, en las afueras de Montevideo, donde vivíamos en una chacra muy linda y donde fui por primera vez a la escuela, en una escuela que mi familia había construido para el pueblo, cruzando el camino, y montaba una petiza y la maestra enseñaba de primera escuela hasta sexta escuela. Estábamos todos en el mismo salón. Después vine a la escuela a Montevideo cuando ya crecí. Como nos conocíamos todos, si había lugar en el auto en que uno iba, se recogía la primera persona que se encontraba en el camino, así que siempre estábamos al tanto de todo. No había distinciones sociales, de clases, de dinero. Mi padre, que gustaba mucho los automóviles, cuando nos tocaba ir en ómnibus, el chofer se bajaba y lo dejaba a mi padre manejar, así que veníamos hasta Montevideo. Un Uruguay que cambió muchísimo, ya no existe más. Creo que esos recuerdos nos dan mucha fuerza para largarnos adelante. En el 58 en Uruguay hubo grandes inundaciones. Para ese momento ya vivíamos en Montevideo, teníamos un sótano muy grande y mis padres ofrecieron ese sótano a familias del norte que se habían refugiado en Montevideo y ahí vivieron durante meses, 2, 3 familias, padre, madre y chicos. En una época tuvimos un ataque de poliomielitis, se cerraron las escuelas, estuvimos encerrados. Lamentablemente un compañero mío fue atacado por eso. Recuerdos también malos, pero las penas de uno las compartíamos y las alegrías de uno también las compartíamos. Eso te apoya mucho, porque vas a otros países y ves esa falta de amistad, el hecho de que vos salgas caminando por Montevideo y saludes a la gente. Bueno, el que iba caminando por el 18 de julio iba saludando, y el que iba a la playa se encontraba con sus grupitos y nos agarramos a las peleas o jugábamos partido de fútbol contra los otros, pero nos conocíamos todos, amigos y enemigos. Y los enemigos pasaban a ser amigos, por supuesto. Y eso es un evento muy lindo de la sociedad uruguaya, que francamente no lo he encontrado en otros países, porque el tamaño de esas ciudades o lugares lo impiden. Pero en mi época, yo nací en el 46,
era muy muy lindo. Yo trabajé toda mi vida, siempre me gustó trabajar. Mi padre era arquitecto y yo lo acompañaba ya de chiquilín a las visitas de obras, así que yo sabía cómo se montaba el hormigón, yo sabía si el ladrillo estaba bien aparejado o no. Así que ya de entrada yo sabía que me gustaba por el lado de la arquitectura, nunca tuve dudas. Me gustaba mucho, sin embargo, los automóviles. Y en 1962, si mal no recuerdo, para controlar la salida de divisas del país, se hizo una ley de impuestos muy importante, donde se gravaban a las importaciones de automóviles nuevos un 300%. Es decir, si el automóvil costaba en Europa o en Estados Unidos $10.000, acá había que sumar un $30.000 más para venderlo, para que el país no perdiera sus dólares, porque estábamos en una situación económica compleja. Pero esa ley también decía que ese impuesto no se pagaba si el automóvil estaba hecho en parte en Uruguay. El presidente de General Motors, que conocía a mi padre, lo contactó para pedirle que dibujara un automóvil. La idea era traer un chasis del exterior de Estados Unidos, un Chevrolet, y hacer una carrocería acá. Porque a mi padre le gustaban mucho los automóviles, mi padre también dibujaba. Mi padre dijo que él no le interesaba hacerlo, pero que yo era capaz de hacerlo. Yo acababa de terminar el liceo. Y entonces me contrató General Motors para hacer ese proyecto. Mi padre puso como condición que yo trabajara todo el verano, acababa de terminar el liceo, pero el 15 de marzo empezaban las clases de preparatorio de arquitectura y yo tenía que terminar todo el trabajo ese porque tenía que empezar arquitectura. Así que a partir del 15 de noviembre, cuando terminaron las clases, me tomaba el ómnibus 5 de la mañana para estar a las 6 y media de la mañana en Peñarol, donde estaba la fábrica. Ahí me dio una mesa, arcilla, plasticina, papel, lápiz, y bueno, me trajeron los planos del chasis de esta camioneta. Era un furgón que traían de Estados Unidos y la idea era poner una carrocería nueva y transformarla en camioneta. Trabajé durante noviembre, diciembre, enero. Se tuvo una maqueta de plasticina, después le hicimos una maqueta 1-1. Lo aprobaron, pero yo quedaba muy cuadrado, yo quería que me dejaran hacer alguna curva. Después de mucho pelear, me permitieron que hiciera la careta en fibra de vidrio, entonces la pude hacer un poco curva. Conseguí el catálogo de todos los productos que ellos tenían de los coches de ellos en Estados Unidos y yo tenía el derecho de elegir alguna de esos accesorios. Y me dijeron, bueno, venite con nosotros a Detroit, así trabajás con nosotros en nuestra planta de diseño en Estados Unidos, en Michigan. Y dije, bueno, esta es mi ocasión de pasar a ser el Pininfarina de Estados Unidos. Voy a cambiar estos Chevrolet, Cadillac, Oldsmobile. Voy a dibujar ahora Ferraris y Cisitalias y Maserati. Así que esa vez tomé el ómnibus y seguí contentísimo a casa. Era un viajón largo porque salía temprano en la mañana y volvía tarde en la noche. Y le digo a mi padre, le doy la noticia. Y mi padre me dice, bueno, te olvidas el acuerdo. En 2 semanas empieza los preparatorios de arquitectura, así que me parece que Michigan, olvida, sácatelo a la cabeza. Tuve que sacármelo a la cabeza, me puse muy triste. El 15 de marzo empecé los preparatorios de arquitectura y ahí seguí. Ese fue casi mi primer trabajo, tenía 15 años. Enseguida vinieron otros importadores de automóviles. Carlos Dambila, que traía Renault, y había que cortar el R4R, se cortaba la mitad y se hacía la carrocería atrás. Se trajeron unos Bedfords hechos por General Motors en Inglaterra, también se modificaron. Pero el primer coche que hice se llamaba el Charrúa. Sentarme al lado de la mesa de dibujo y ver cómo hacía las acuarelas, cómo hacía una fachada, cómo hacía las maquetas, cómo hacía perspectiva. Mi padre era un artista de primera. Enseguida me entusiasmaron. Nunca llegué a la calidad de él. Nunca llegaré porque es un talento que lamentablemente uno nace con y yo no lo tuve. Pero en la profesión laboral nunca tuve duda. Cuando yo escribía mis deberes, los hacía siempre letra de imprenta. Nunca me gustó hacer caligrafía. Todos los maestros me decían, el primer día de clase, vení vos para acá, vos vas a ser arquitecto, porque todos sabían que si escribías con letra de molde, que ibas a ser arquitecto. Así que eso lo supe siempre. Me hubiera gustado mucho diseñar automóviles, pero bueno, diseñé los que diseñé. Así que desde ese punto de vista el problema vocacional nunca existió. Quizás se sacrifican algunas cosas, quizás se ganan otras. Si se sacrifiqué mucho, es la vida familiar. Tengo 2 hijas, que hoy vive una en Toronto, la otra en Nueva York, que lamentablemente crecieron y yo no estaba al lado. Y mis hijas ya grandes me dijeron que ellas estaban en el gimnasio, en el salón de actos, en la clase, y mirando siempre la puerta de entrada a ver si a último momento
para ese concierto, para ese juego de hockey, o para ese espectáculo de patinaje, o para esa entrega de premios, últimamente yo entraba y nunca entraba. Y ellos sufrieron mucho, y yo cuando me di cuenta ya era tarde. Iban a la universidad, ya habían hecho su vida, y es un sacrificio muy, muy, muy grande. Yo no tengo a nadie que culpar que a mí mismo, porque debí haber tenido la inteligencia de pensar en eso. Y hoy nos vemos mucho, pero yo nunca estuve cuando ellas tenían 12 años o 14 años en esos momentos importantes. Es un sacrificio muy importante, y le aconsejo a todo el mundo que no caiga en mi error. No puedo decir que haya habido grandes obstáculos. Tuve situaciones económicas catastróficas. Yo un día estaba trabajando en Costa Rica, fui al banco a cobrar un cheque y me dijeron que no tenía más plata. Y tenía una mujer y una hija que yo educaba, y no tenía $40 en el bolsillo. Tuve que usar una tarjeta de crédito y comprar billetes para el vuelo a Estados Unidos. Llego a Estados Unidos y el mismo día suena el teléfono y me golpean la puerta. El teléfono era mi tío, que me decía que mi padre lo estaba operando de un aneurisma y que tenía que estar en Montevideo inmediatamente. Policía que golpeaba la puerta al mismo momento me decía que tenía 24 horas para dejar a Estados Unidos porque no tenía derecho a estar ahí. Así que fue un momento grave en mi vida. Unos amigos me cruzaron la frontera, me dejaron en Canadá, entré a una oficina de arquitectura y me entré de prepo. Pero yo creo que esos obstáculos te ayudan a superarte. Cuando era estudiante, me fui de aquí casado, pero me había presentado una beca como soltero. La cantidad de dinero que me daba la beca era muy poca y tenía que compartir una habitación con un estudiante en el campus de la universidad, pero como yo me había casado, con esa poca plata que me daban tenía que alquilar un apartamento. Nos tuvimos que ir a una zona muy pobre de San Luis, donde yo estudiaba, y muy pobre, una zona donde los estudiantes de la universidad no iban porque era muy peligrosa. Yo no tenía miedo a nadie, porque el más aparrastroso de la calle era yo. En realidad, los truanes y los mafiosos me hacían paso, porque cuando venía a pasar a mí, con la pinta que tenía, con los zapatos ya sin suela, barbudo, yo daba miedo. Así que yo pasé a ser, si querés, un poco el obstáculo de esa gente. Y una vez que pasas eso, compras todo. No tenemos dinero, y poco a poco va saliendo. Uno sale cuando toca el pozo, ¿no? Si caes en la piscina y no tocas pozo, no subís tan rápido. Creo que eso ayuda muy mucho. Mis años más lindos quizás fueron cuando yo estaba en la Facultad de Arquitectura. Me dejaban hacer lo que me gustaba, tenías un trato con diferentes generaciones, porque cuando estás en el liceo, en la escuela, sos amigos de los que están en quinto año. Los de sexto son muy viejos y los cuartos no le das pelota. En la facultad nos juntamos todos. Muy agradable. Y además es un momento difícil en Uruguay, cambios políticos, se cuestionaba la situación político-social del país, así que fue una época de mucha fermentación. Y mi profesión, recuerdo, da mucho placer hacer un edificio que lo tenés en tu cabeza, un día lo construyen, pero un momento es tuyo, solamente tuyo, porque tú lo tenés en tu cabeza. Un buen día se construye y deja de ser tuyo, el nene se va, pero ves que lo usan, que la gente lo cambia. En la arquitectura hemos pasado el año pasado una crisis muy fea, nos golpeó muy fuerte, perdimos muchísimo personal en Uruguay, en el Extremo Oriente, Medio Oriente, Norteamérica, el Caribe, Centroamérica, separaron de un día para el otro. Han crecido increíblemente proyectos aquí en Uruguay, el número de proyectos en Uruguay o en Argentina, pero concretándose pocos. Y hoy estoy pensando, ya quizás, no sé si no debería hacer otras cosas. A mí me apasiona la pintura, el arte. Ahora estuve 3 meses en Nueva York y iba todos los días a hacer retratos y dibujos de la figura humana, paisajes, y es muy apasionante. Así que quizás por ahí me dedico un poco más a eso, sin dejar de perder del lado de la arquitectura, pero en la arquitectura tengo un estudio muy bueno con gente muy capaz que lo puede manejar muy bien sin mí. Me gustaría creer que capaz que me domé un poco, pero he trabajado toda mi vida y sigo trabajando 24 horas. Hoy es un día, son las 2 de la tarde, un sol que raja, la gente está en la playa y tú y yo estamos trabajando acá en Punta del Este. Y acabo de llegar de menos 25 grados centígrados en Toronto. Y si un cliente me llama para hablar de un proyecto, lo hago y no hay playa. Quizá debería apaciguarme un poco con eso. En Uruguay tenemos una gran ventaja, tenemos una democracia muy fuerte, creo que está muy arraigada, y eso es algo fabuloso, ¿no, verdad? Lo más importante que yo le pediría al gobierno es sobre todo pensar para el futuro.
El problema es que tenemos problemas de hoy que hay que resolverlos. Y eso lamentablemente nos obliga a dejar de lado el proyecto a largo tiempo para solucionar los problemas a corto tiempo. Creo esencial el desarrollo de la educación, permitir a la gente que tenga acceso a la educación y a una educación que sea también lógica. Creo que es muy importante que nuestros estudiantes estudien ingeniería, estudien nuevas carreras. Creo a su vez que tenemos que proteger el medio ambiente que tenemos. Pero una cosa que yo pediría también es que este gobierno, o nuestros gobiernos futuros, reserven áreas importantes del país como parques nacionales. Creo que es muy importante, en la medida de lo posible, que se arriesguen. Yo tuve compañeros en facultad, gente de muy pocos medios, que tenía gran capacidad y llegaron a mucho. Y creo que la educación es capital. Mi nombre es Carlos Ott, soy arquitecto. Diría a un joven uruguayo que arriesgue, que tenga fe en el futuro, estudie, que trabaje fuerte. Seguramente con la capacidad de los uruguayos va a llegar adelante en cualquier lado del mundo. Y así nos despedimos por hoy. Gracias por acompañarnos en esta búsqueda y los invitamos a seguirnos en cualquiera de nuestras redes sociales. Nos encontramos pronto con mucha más actitud. Chau, chau.